Hola, buenas tardes a todos los seguidores de Cuba en Miami. Ayer estuvimos compartiendo una noticia bien importante con referencia a las regulaciones de asilo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquitico más en detalles de qué significa esta regulación, más o menos los pasos que van a seguir, los días que deben esperar y luego les voy a estar respondiendo unas cuantas preguntas. Paciencia, a lo mejor no vamos a tener mucho tiempo para responder preguntas y de ser así, entonces haremos un video la próxima semana, quizás antes, el martes o el miércoles, para poder estar respondiendo preguntas en vivo porque sé que este tema pica y se extiende. Entonces ya aquí le estoy dando la oportunidad para que se conecten varias personas y ya estoy abriendo el video. Y ok, tenemos 164 personas unidas, así que no hace falta atrasar más el video. Vamos a empezar. Ok, el día de ayer USCIS publicó, EOIR publicó una regulación que va a cambiar cómo procesan a las personas que están entrando por la frontera. Primer punto, la regla no se va a poner en pie inmediatamente. La regla tiene 60 días para implementarse. Punto número 2, no se va a implementar across the board. ¿A qué me refiero? Que no se va a implementar en todas las fronteras. No van a seguir estos pasos en todos los casos. En algunos casos sí, en algunos casos no. Es dependiendo el nivel de personal que tengan para manejar estos casos. Así que vamos a tener que ver qué tan rápido implementan esta regulación y cómo la van a procesar. Pero asumiendo de que empiecen a implementar la regulación como es debido, ¿en qué consiste? Número 1, la regulación solo afecta a las personas que están entrando recientemente. Si usted ya está aquí dentro de los Estados Unidos el día de hoy y me está escuchando, esta regulación no te va a afectar, no te preocupes. Ahora, si usted tiene un familiar o una persona que está en camino, que va a entrar, esta regulación es para ellos, le va a aplicar. ¿En qué consiste la nueva regulación? La nueva regulación indica que las personas tienen que hacer una entrevista de miedo creíble. Cuando la persona entre por la frontera y pida asilo político, le van a hacer una entrevista de miedo creíble. Una vez aprobada la entrevista de miedo creíble, van a referir su caso para la unidad de asilo. Con esta nueva regulación se considera que la persona ha presentado su aplicación de asilo cuando aprueba el miedo creíble. Es decir, la persona no necesita llenar una aplicación de asilo nueva, simplemente ese miedo creíble es transferido a la unidad de asilo y eso se considera como su aplicación de asilo. Ahí le van a empezar a contar los días para el reloj y poder hacer el permiso de trabajo. Ahora, una vez que llegue el caso a la unidad de asilo, según la regulación dicen que una vez que la persona apruebe la entrevista de miedo creíble, será programado para una entrevista de méritos de asilo. ¿En qué consiste la entrevista de mérito de asilo? La entrevista consiste en es como una audiencia con un oficial de asilo para determinar si usted califica para recibir asilo político. Es como si usted hubiese presentado su formulario I-589 y estuviera presentándose enfrente de un oficial de asilo para determinar si aplicas para asilo o no. Esta entrevista la deben hacer 21 días después que usted pasó la entrevista de miedo creíble a no más de 45 días. Es decir, le van a dar un rango de tiempo de 21 días a 45 días para hacerle la entrevista de miedo creíble. Disculpe, la entrevista de méritos de asilo. Cuando le llegue la entrevista, usted tiene, o antes de la entrevista, usted va a tener la posibilidad de presentar evidencias o modificar cualquier parte de su testimonio o añadir más información a su caso. Pero ojo, tiene solo 10 días antes de la entrevista para hacer cualquier modificación y no más de 60 días después de su entrevista de miedo creíble para hacer cualquier modificación. Es decir, si usted entró, le hicieron la entrevista de miedo creíble, usted tiene 60 días solamente para hacer una modificación.
A pesar de que la regulación está diciendo que inmigración te debe dar una entrevista en 45 días, así que no veo cómo tú vas a tener 60 días para presentar evidencias extra. Me imagino que ellos están diciendo, bueno, si ocurre cualquier atraso que pasan más de 45 días y no te hemos entrevistado, ustedes tienen solo 60 días después de la entrevista de miedo creíble para presentar evidencias adicionales y presentar cualquier modificación a su testimonio. Es decir, es como si te estuviesen dando un límite de 60 días para presentar tu aplicación de asilo. Este cambio es, de lo que yo veo de esta regulación, la parte más difícil. El inmigrante que acaba de entrar a los Estados Unidos se enfoca primero en tratar de conseguir una licencia de conducir, en pedir, a muchos de ellos necesitan pedir ayuda económica, buscar un lugar donde vivir y pasan 30, 40, 60 días, 90 días antes de que consulten con un abogado de inmigración. Por favor, no esperen. Si pueden consultar con un abogado de inmigración antes de emigrar a los Estados Unidos, es mejor. Si están en la frontera y pueden consultar con un abogado de inmigración antes de hacer la entrevista de miedo creíble, perfecto. Si ya le hicieron la entrevista de miedo creíble, nada más sea liberado, búsquese un abogado de inmigración. No estoy hablando de que tienen que contratar siempre un abogado privado. Pueden acudir a lugares como Caridades Católicas o UCOP o World Church Services. Existen muchas organizaciones sin fines de lucro que están dispuestos a ayudar a los inmigrantes acabados de entrar, o pueden buscarnos a nosotros. Nosotros siempre estamos disponibles para ayudar. Lo más importante es, no importe sus recursos económicos, usted necesita informarse. Nada más pase esta entrevista de miedo creíble, necesita presentar sus evidencias adicionales lo antes posible. No esperen. ¿Por qué? Si te llega la entrevista a los 21 días, eso quiere decir que desde el momento que pasaste tu miedo creíble a los 21 días, solo tuviste 10 días para presentar evidencias adicionales, imagínate. La regulación dice que la persona tiene 10 días antes de su entrevista para presentar evidencias adicionales. Si te llegó la entrevista a los 21 días de haber pasado el miedo creíble, solo te dieron 11 días para presentar evidencias adicionales. Esta regulación, a pesar de ser un dolor de cabeza con las fechas y el límite de tiempo, tiene varias cosas buenas. Número 1, cambia el estándar para que las personas le aprueben el miedo creíble. Durante la administración de Trump se había implementado un estándar que decía que las personas tenían que demostrar un miedo probable de regresar a su país y demostrar causa para tener un caso de asilo. Era un estándar como que ellos habían aumentado o habían hecho un poquito más difícil este miedo que las personas tenían que demostrar para pasar su entrevista de miedo creíble. Ahora se han regresado al estándar que teníamos anteriormente. El estándar dice que la persona tiene que demostrar significantemente que va con una posibilidad significativa, que la persona va a sufrir un daño, o si es basado en los hechos que la persona está exponiendo, si la persona lo regresan, va a tener un problema de persecución. Es decir, ellos no van a tratar de irse más allá, simplemente tomar en cuenta sus hechos y dicen, si los hechos son verdad, esta persona sí tiene una probabilidad de presentar su asilo político. Listo. No van a tomar en cuenta si usted tiene algún tipo de bar para su asilo. ¿Qué es un bar? El bar es haber tenido una residencia en un tercer país, un crimen agravado. Ellos no les va a importar eso. Simplemente quieren saber qué fue lo que te pasó en tu país y listo. Ojo, si no le pasó nada y le niegan la entrevista de miedo creíble, le van a poner una orden de deportación expedita. Esto es algo bien difícil porque actualmente muchas personas que se están presentando en la frontera no tuvieron ningún problema. Entonces, si usted está en camino o está considerando entrar a los Estados Unidos, tome en cuenta esta regulación. Le van a hacer el miedo creíble y si le niegan el miedo creíble, le van a poner una orden de deportación y lo van a deportar. Así que, por favor, tome esto en cuenta porque puede terminar de regreso a su país natal. Ahora, con esta explicación y sin más, ya de último, si no pasan la entrevista en la unidad de asilo, le van a transferir el caso a un juez de inmigración y ustedes tendrán una oportunidad más de presentar su caso en la unidad de asilo.
A mí también me gusta esta regulación porque es verdad que la mayoría de asilos que son ganados hoy en día son ganados con la unidad de asilo y no enfrente de los jueces de inmigración. Así que teniendo la oportunidad de que la persona se presente en la unidad de asilo, tenemos mayores probabilidades de que ganen el asilo. Lo que a mí me preocupa es que la persona no tenga suficiente tiempo para prepararse, para buscar un abogado, para presentar sus evidencias y le nieguen el asilo, no porque no tenga un buen caso, sino porque no está bien preparado y bien fundamentado para su entrevista. Así que realmente tiene sus pros y tiene sus cons, o sea, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, como lo es casi siempre todo en esta vida, pero lo bueno de esta regulación es que nos da una posibilidad más de poder ganar el asilo y una posibilidad rápida de poder ganar el asilo. Lo malo de esta regulación es que el proceso se hace tan rápido que limita mucho que las personas puedan buscar un abogado y prepararse correctamente. Pero bueno, aquí estaremos dispuestos para ayudarlos y vamos a tener que cambiar muchas cosas de cómo practicamos aquí en mi oficina, pero ya nos prepararemos para lo que se avecina. Así que voy a empezar con sus preguntas. Paciencia porque tenemos un montón de personas conectadas. Y voy por la primera. Hola abogada, entré por la frontera, salí con fianza y tengo corte para el 2024. ¿Qué me recomienda? Saludos. Yo les recomiendo que presente asilo. Si no tiene asilo político, pues tratar de ver si califica para hacer un perdón a través de una pareja o algo así. Estoy casada. Ay, se me fue. Vamos para allá. Estoy casada con mi esposo hace 8 años. Se hizo ciudadano hace 1 año. Yo tengo derecho a hacerme ciudadana a los 3 años. Tienes que esperar 3 años después que él se hizo ciudadano. Y tienes que tener tu residencia ya por 3 años también. Hola abogada, soy F2B con caso cerrado diciembre 19. Cambié hace algún tiempo. Tengo una niña, follow to young, y aún no he pagado ni subido los documentos de la niña. Me han dicho que la entrevista se puede dejar así en el sistema sin completar. ¿Eso es correcto? ¿Eso no es correcto? Ok, no entiendo. Ok, no. Eso no es correcto. Tienes que completar todos los pasos de la niña, tienes que subir todos los documentos de la niña y sí tienes que llevarla. Hola abogada, viví en Guatemala por 15 años y ahí me nacionalicé. Entré a los Estados Unidos con mi pasaporte guatemalteco y visa de turista. Quiero acogerme a la ley de ajuste cubano, pero cuando haga mi solicitud yo tendré un poco más de 6 meses de permanencia ilegal. ¿Podrán negarme la residencia por eso? No, no te van a negar la residencia por eso. ¿Hay algo más que deba hacer en este tiempo de espera? No tienes nada más que hacer, simplemente ten mucho cuidado, no vaya a ser que inmigración te vaya a detener, Beatriz. ¿A partir de cuándo comienza esa regulación? Dicen que se van a implementar en 60 días. Una persona que ya salió y está libre puede presentar el asilo por esta nueva ley. No, esta regulación solo va a ser para las personas que entran nuevamente. Mi hermano está en Rusia con 3 amigos, necesita una visa humanitaria, su vida corre riesgo. Llame a la oficina para ver si podemos hacerle una visa humanitaria o no. ¿Qué debo hacer para solicitar visa H2A? Tiene que tener un permiso de trabajo. O sea, disculpe, un permiso de trabajo no, una oferta de trabajo y es decir, el centro de labor es quien la pide a usted. ¿Usted representa personas en otros estados? Sí, tenemos clientes en todas partes de Estados Unidos, California, Arizona, Washington, New York, Georgia. Hemos estado all over the place. Así que sí tomamos clientes fuera de los Estados Unidos, Texas, El Paso, usted me diga, hasta Alaska. Hola abogada, entré en diciembre con mi familia. Nos dieron un formulario I-385 con un parol de 15 días. ¿Puedo con este documento aplicar a la ley de ajuste cubano? Yo he visto muchos de estos paroles, por lo general sí. Ahora, usted tiene corte. Vas a tener que hacer la residencia en la corte de inmigración. Dame una llamadita si quieres para hablar un poquitico más de tu residencia porque me imagino que entraron ilegal
y esto va a complicar tu residencia, dónde la tienes que hacer y todas esas cosas. También en muchos de estos casos yo he pedido que me les den el parol por el año y me lo han aprobado. Sobre todo aquí en Miami. Fuera de Miami lo vamos a intentar ahora con un casito que tenemos. Abogadas, las recomendaciones para hijos menores de asilado I-730, ¿para cuándo las aprobaciones y las entrevistas? Se están demorando como 2 años para las aprobaciones, pero están dando las entrevistas. Me han llegado varias entrevistas de I-730, así que no pierdan, no se me desesperen, por favor. Esta ley, ¿cuándo entra en vigor? Me lo han preguntado muchísimo. Según lo que estuve leyendo, entra en vigor en 60 días, ¿ok? Si ya están aquí, no aplica. Estoy en Houston, Texas. Yo estoy desde enero, llevo 2 meses. ¿Cómo hago lo del asilo? Si quieres nos puedes llamar, o si no puedes ir a una organización de caridades católicas en Texas y pedirles a ellos que te ayuden con el asilo político. Algo que quiero aclarar. La persona que hace el asilo político es la persona que sufrió una persecución en su país, ya sea por su raza, su religión, su orientación sexual, por ser miembro de la prensa, por pertenecer a un grupo particular social, o por su opinión política. La mayoría de los cubanos presentan asilo por su opinión política. Si usted no sufrió persecución, no presente el asilo, ¿ok? No puede mentir, no puede exagerar en su historia de asilo, no puede presentar evidencias falsas en la historia de asilo. No es obligado a hacer el asilo. El asilo es una opción para defender una probable deportación para la persona que entró a los Estados Unidos y está aquí ilegal. Pero no es obligado, la ley no te exige que lo tienes que presentar. Y número 2, presentar el asilo político no te garantiza de que vas a poder hacer una residencia. Y número 3, si presentas un asilo político frivoloso, con información falsa, inmigración te puede negar la probabilidad de hacer una residencia en el futuro. No importa que usted llegue a la corte y le diga al juez, ya yo no quiero pelear este asilo, yo me voy a quedar solo con la residencia. El juez tiene el poder de revisarle la aplicación de asilo, y si el juez determina que usted mintió en la aplicación de asilo, según su testimonio, te pueden encontrar que tú presentaste un asilo frivoloso y por lo tanto no puedes hacer una residencia permanente. No solo que no puedes hacer una residencia permanente, no puedes hacer una visa de víctima de crimen o visa de víctima de violencia o cualquier tipo de visa humanitaria, no puedes hacer un perdón a través de tu pareja, no puedes hacer nada. Presentar un asilo frivoloso es uno de los cargos más serios que tiene Estados Unidos, así que por favor, mucho cuidado con ese tema. Doctora, yo entré con I-220A y no tengo ni he tenido corte. Solo me controlan por el teléfono. ¿A dónde debo enviar mi residencia? ¿A USCIS o UIR? Si ya llevas el año aquí, la tienes que enviar a USCIS. Ojo, y les voy a advertir algo. Yo he tenido clientes que ya llevan el año, no están en corte. Les he presentado la residencia con USCIS y me lo has puesto en corte de inmigración. Así que cuando yo me estoy reuniendo con los clientes, se los estoy advirtiendo. Los que están de acuerdo en presentar su residencia las están presentando. Algunos prefieren evitar las cortes de inmigración y que nunca sean transferidos a las cortes y no los están presentando. Así que antes de hacer su residencia bajo la ley de ajuste cubano, consulte con un abogado de inmigración, infórmese bien de los riesgos de poder presentar la residencia o no. Muchísimas preguntas. No se pongan bravos si me salto sus preguntas, ¿ok? Mi mamá salió el día... Ok. Hola, abogada. Salí de Cuba con mi esposo y 2 hijos. Salimos huyendo porque mi niño mayor de 18 años lo estaban citando constantemente. Y para el servicio militar, al llegar a la frontera por el Río Bravo, nos separaron porque él tiene 18 años. Su caso es independiente a nosotros. Él salió con I-220A y su papá y su hermanito y yo nos dieron el parol. Si él aplica para asilo, ¿tiene alguna posibilidad de ganar el asilo político por haberte rehusado a participar en el servicio militar? Es bien difícil. Hay un caso de la Corte Suprema que limita este argumento. Yo te recomiendo en estas circunstancias tratarle de pedir un parol a tu hijo antes de presentarle el asilo político.
Eso es lo que yo haría. Por favor, mi hermana está reclamada con una F4 y parol pagado y me tiene loca por hacer la travesía por Nicaragua. ¿Qué usted me recomienda? Que esperar. Yo te recomiendo que esperes. La embajada de La Habana fue abierta recientemente y yo tengo muchas esperanzas de que la embajada de La Habana va a retomar en un futuro no muy lejano sus funciones completas, no solo las funciones para hacer visas inmigrantes, sino también para hacer los paroles. Así que no, que espere, ¿ok? Gracias por las bendiciones. En NBC, ¿qué hacen los I-730 que piden documentos en NBC que ya que no tienen affidavit? Hay que llenar un permiso de trabajo y hay que mandar la copia de los pasaportes, certificado de nacimiento y ahora no me acuerdo qué otro documento. Sí, pero sí piden unos documentos a pesar de que no te hace falta el affidavit o support. Hola abogada, me llegó una carta de inmigración para el 4/5/2022 y no me aparece aún la fecha de corte en el sistema automatizado. ¿Tengo que llevar abogado? ¿Será eso una corte? Como es tu primera corte, no tienes que necesariamente llevar abogado, pero no dejes de ir, ¿ok? Ve a tu corte y que te digan, ok, gracias por venir, no te vamos a hacer la corte y ten evidencia de que usted fue ese día para que no vayan a tener ningún problema. Ha sucedido que los clientes no aparecen en el sistema y cuando llegan ese día a la corte sí le hacen corte. Entré con parol en febrero con mi esposo y mi niña. Me dieron parol por 15 días. Y se me fue la pregunta. Me dieron parol por 15 días y no tengo fecha de corte. Qué bueno que no tiene fecha de corte, Dulce. Lo que recomiendo es que contactar a ICE, tratar de pedir una extensión de ese parol. Hola, si entro en balsa, ¿qué debo hacer para un futuro para obtener estatus legal? Si usted tuvo problemas en Cuba, hacer una aplicación de asilo político. Esa sería mi recomendación. Abogada, estoy en México esperando mi proceso de MPP. Mi primera corte es en abril y quisiera saber si esta nueva ley influye en algo en mi proceso. No, Lizzy, esta nueva ley no influye en tu proceso. Tú vas a ser procesada como MPP. Prepárate muy bien para esa primera corte. Te van a dar una fecha para que entregues tu aplicación de asilo. Pero mi experiencia con las primeras cortes de MPP es que las personas le están haciendo una entrevista bien extensiva de miedo creíble de regresarse a México y en muchos casos las personas los están dejando entrar aquí al país. Por alguna razón u otra, no es menos cierto que los cubanos que están en el campamento con las otras personas que están en MPP han pasado horrores. Entonces, nada, no sé por qué, pero sí se han presentado situaciones bien difíciles, así que estate bien preparada para tu entrevista de miedo creíble, no solo de regresar a Cuba, pero también de regresar a México. El día de tu corte máster te van a dar una oportunidad después de la entrevista o al otro día de explicar por qué tienes miedo de regresarte a México. Si te ha pasado algo estando en México, pide esa entrevista en tu corte, ¿ok? No la dejes de pedir. Y si quieres más información, puedes llamarnos y pedir una cita. Yo en lo personal no tengo citas para el mes de abril, pero quizás puedas pedir una cita de emergencia o una cita con cualquiera de los otros abogados. Tenemos 4 abogados en la firma, aparte de mí, que hacen consultas diariamente. Hola abogada, me aprobaron el asilo en el 2018 y la residencia me llegó hace unos días y dice que soy residente desde el 2021. ¿Se puede cambiar la fecha? No. A diferencia de la ley de ajuste cubano, las residencias por el asilo no la dan retroactiva. Su fecha del 2021 es la correcta. Doctora, ¿cuál es la fecha de caso aprobado? Le han llegado cita de I-730. Estoy aprobada desde el 2019 esperando cita. Ay, no me acuerdo de qué fecha eran, les voy a decir la verdad, pero yo creo que fue del 2019, así que mucha suerte. Honestamente no me acuerdo de qué fecha era, pero creo que era del 2019. Si no hay un caso de asilo político, ¿qué posibilidades hay de tener la residencia si se entra por la frontera? Esto lo hemos hablado en otros videos, pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo es que estamos esperando al año y el día, y al año y el día vamos a presentar un argumento de la residencia sin parol. Entonces, en tu caso, que no tienes, que
¿Qué posibilidades hay de ganar el asilo, de hacer la residencia? Depende de cómo esté la ley en ese momento. Si la ley nos ampara en el argumento, te la van a aprobar, y si la ley no te ampara, te la van a negar. Si se entra de manera ilegal y no te presentas al asilo, ¿qué pasaría en el futuro? Vas a tener que esperar a ver si en un futuro encuentras pareja que sea ciudadano americano residente y hagas un perdón a través de tu pareja. Obviamente tiene que ser una relación de verdad. No le estoy diciendo que se case por papeles. Le estoy diciendo que puede en un futuro pedir un perdón a través de tu pareja. Y vamos a hacer una última pregunta. Si llegara a la frontera y soy profesional, he entendido que por dejar mi profesión en Cuba, por problemas al tener a mi esposo y a mi hijo único, en menor de edad, ciudadanos americanos, ¿cuál sería la situación ya sin poder ir a Cuba? Por favor. Depende de qué tipo de profesión. Realmente no te dan prioridad en la frontera según tu profesión. No entiendo muy bien tu pregunta, pero no te da ningún tipo de prioridad en la frontera por tener profesión o por tener esposo ciudadano americano o hijo ciudadano americano. Yo trabajo con visa H2A, sí trabajo con visa H2A, pero representando a los negocios. Si hay un negocio que quiere hacer una H2A y nos quiere contratar para que nosotros le hagamos el trámite, sí lo hacemos. Doctora, si mi esposo entró esperando entrevista por la frontera, ¿qué pasa? Su esposo va a tener que considerar o pedir una salida voluntaria o hacer el trámite de asilo político y luego ver si podemos hacer la residencia o no. Y con esta pregunta me despido el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Sí teníamos un montón de personas conectadas, así que esténse atentos a las redes sociales, tanto de Cuba en Miami como las mías, Claudia Canizares en Instagram, Claudia Canizares en Facebook. Yo les voy a dejar saber, a ver si hacemos una sesión extra de preguntas y respuestas la próxima semana, ya que este tema pica y se extiende. Gracias a todos los seguidores de Cuba en Miami y nos vemos aquí la próxima semana, hopefully antes del viernes. Bueno, hasta luego.